Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu de Dios. Que toda alabanza, adoración sea para ti. Lo creemos y lo testificamos en Cristo Jesús. Por nuestra fe sea hecho. Que así sea y así será. Gloria a Dios. Te exaltamos, te glorificamos, bendito Rey soberano. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre glorioso, precioso, Rey de los cielos, de la tierra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que están en esta hora mi amada hermana que está presente. Gloria a Dios. Hoy sabemos que, bueno, la palabra dice que donde uno, dos o tres estemos congregados, dice el Señor, ahí está el Señor. Muy bien, el Señor dice, lo que me ha dicho, estoy aquí. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Los hermanos tuvieron una emergencia y tenían que ir a hacer una consulta, pues gloria a Dios, ya hablamos, qué bueno que vinieron, se presentaron, bendito Dios. Yo sé que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero, aleluya. Muy bien, yo quiero ver algo importante que nos enseña las Escrituras en el nombre de Jesús. Quiero ver algo importante en esta hora. Vamos a ir al libro de Mateo, bendito sea el Señor. Muy bien, en el libro de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, vamos a leer una de las enseñanzas que Jesús nos enseñó. Gloria a Dios. Muy bien. Dice el libro de Mateo capítulo 4, verso, muy bien, 22. La palabra nos enseña de esta manera y dice: y enseguida ellos dejaron la barca y a sus padres y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea. Enseñaba en la sinagoga de los judíos, proclamaba las buenas nuevas del reino y curaba en el pueblo toda clase de dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús una multitud de gente de Galilea, de Acápolis, Jerusalén, Judea y de otro lado del Jordán. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Muy bien. Dice la palabra aquí, cuando Jesús, después de ir a ayunar 40 días y 40 noches, Jesús dice que se fue al desierto. Cuando el Espíritu le dijo a Jesús: ve a ayunar al desierto, ve a ayunar por 40 días y 40 noches, le dijo el Espíritu Santo a Jesús, oiga. Y entonces Jesús, obediente,
Después del bautismo que hizo Juan, dice, Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Espíritu le dijo, recibió al Espíritu, fue bautizado y luego fue llevado al desierto. Y cuando Jesús se fue por 40 días, la palabra nos relata, todavía no habían discípulos, todavía no estaban los 12 discípulos, solo Jesús. Jesús se fue al desierto solo. Jesús no se llevó a mamá, Jesús no se llevó a papá, Jesús no se llevó a nadie. Jesús se fue solo al desierto. El Espíritu le dijo que fuera a ayunar. Cuando el Espíritu Santo le dijo a Jesús que Él fuera, cuando vemos la vida de Jesús, sé que miramos que Él es un hombre transparente, Él no es pecador, Él no tiene pecado. En la Biblia no aparece que Jesús era violento, Jesús tenía mal carácter, Jesús era abusivo, grosero, Jesús era un adúltero, fornicario, o era un ambicioso, o era un corrupto, o era alguien que andaba en un mal camino. No. Jesús era un hombre que fue apartado para Dios. No solo era el Hijo de Dios encarnado, hecho carne, pero a pesar de eso, que tomó forma de carne, como nosotros que somos de carne y hueso, así fue hecho Jesús. Él vino a probar la vida del ser humano. Cuando Jesús se hizo hombre, tuvo que pasar todos los principios que existían en la Biblia, de lo que Él ya había declarado, lo que Él ya había escrito, y tenía que cumplirlo aquí en la tierra. Existió en el mundo espiritual y ahora tuvo que venir a cumplirlo en el mundo natural. Y entonces, en primer lugar, el Espíritu, cuando habla a uno, le dice el Espíritu Santo. Gálatas muchas veces nos enseña, el capítulo 5 dice el fruto del Espíritu, y está las obras de la carne. Cuando estamos en el Espíritu habla a nuestro espíritu. El Espíritu tiene una relación con el Espíritu Santo, es el que lleva y trae la información de Dios, lleva nuestras informaciones, lleva nuestras peticiones, y entonces el Espíritu va al Padre, y el Padre trae las informaciones para nosotros, o la respuesta de lo que nosotros deseamos o anhelamos. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo, cuando lo bautizó a Jesús y luego lo lleva al desierto, va a un lugar de desierto. Oiga, no va a un caserío, no va a un pueblo, no va a una región, sino va a un lugar desierto. Y se fue al desierto. Y en el desierto, recordemos que el clima varía. En el día hace calor y en la noche hace frío. A veces también hay viento, y el viento fuerte golpea el rostro con los granos de arena. Y por eso siempre usaban su manto, y se tapaban el rostro, porque el polvo de la arena podía entrar en las ventanas nasales o tragárselo a uno, y por eso ellos tenían que usar esos mantos, y eso era el tiempo que ellos se cubrían, tanto también para protegerse del calor. Entonces fue al desierto, y cuando llega al desierto estuvo orando allí. Entonces fue llevado, entró en ayunos. Entonces cuando el Espíritu los lleva, quiero decir, cuando Dios nos habla, porque les dice la palabra, el Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia. Oye lo que el Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia, y nosotros somos la iglesia, y tenemos que oír cuando el Espíritu dice. El Espíritu Santo habla a nuestra vida espiritual y dice: quiero que hoy ayunes. A veces nos puede hablar cuando estamos dormidos, o tal vez nos habla en la noche: mañana quiero que ayunes, mañana quiero que te pongas en ayuno. O quizás nos despertamos tal vez como a las 5 de la mañana, y el Espíritu te dice: ponte en ayunos. Y el Espíritu nos habla que nos pongamos en ayuno. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda a consagrar, santificar, purificar nuestra vida.
para tener una buena relación con Dios. El ayuno nos separa del mundo y nos acerca a Dios. El ayuno lo que hace es que nos separamos del mundo. ¿Para qué? Para que no nos estorbe, que no nos atraiga nada de lo que el mundo nos ofrece. Porque la palabra dice, el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué lo amamos? Porque a veces amamos, ay no, hoy quiero salir, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer el otro, hoy no. Y entonces si el Espíritu dice, cuando te habla, dice, entonces te habla, el Espíritu habla y dice, quiero que ayunes. Entonces el Espíritu te mueve, te tienes que mover por el Espíritu, como dice Romano, el que vive en el Espíritu entiende las cosas espirituales. Amados hermanos, hay mucha gente que no conoce lo que es la persona del Espíritu, la tercera persona, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que no conoce y no sabe escuchar la voz, no sabe oírlo, no sabe discernir, no sabe entender su lenguaje, no sabe cómo se manifiesta Él. Y muchos no conocen la manifestación, no conocen su voz, no conocen la revelación o la interpretación y el conocimiento. Y eso es lo que Dios dice cuando el Espíritu dice, ayuno. Entonces yo obedezco al Espíritu Santo, como dice Romano, porque el que está en el Espíritu entiende las cosas espirituales, porque yo soy un hombre espiritual y tengo que buscar las cosas espirituales. Y si quiero más espiritualidad, más me meto, como dice la palabra. Voy a tocar este punto de Apocalipsis. El que quiera ser santo, que se santifique. Eso es lo que se está refiriendo. Y el que quiera ensuciarse, que se ensucie. Ahí está. Eso es cuando no sabemos ir al Espíritu Santo. Entonces dice Gálatas 5, dice, el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Cuando el Espíritu se opone contra la carne, porque el Espíritu le dice a la carne, ayuna. Y la carne dice, y responde la carne, dice, no voy a ayunar, porque hoy voy a levantarme a comer unos sabrosos huevitos divorciados o separados. No sé qué se inventó eso. Entonces, y revolcados, no sé cómo le dice, ¿va? Y no sé, bueno, y me voy a comer un farrito de frijoles, queso y crema y platanitos y unos deliciosas tortillas y chirmolitos. Sí, y entonces le habla a la carne, eso es lo que habla, responde, y eso es lo que quiere la carne. Y el Espíritu dice, no, vas a ayunar, quiero que ayunes y ores. Y la carne dice, no quiero porque no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, yo ahorita tengo que salir. Mis compromisos primordiales son importantes. No, lo primordial es Dios, es lo principal. Y si Dios nos está hablando y dice al Espíritu, el Espíritu se mueve en mí porque soy espiritual y el Espíritu me está hablando y me está diciendo ayuna. Entonces, si yo soy espiritual, obedezco yo al Espíritu. Señor, voy a ayunar, perdóname. Voy a dejar de desayunar. Entonces viene uno y empieza, hermano, deja uno el desayuno y dice, no quiero. A veces a mí me ha pasado. A veces yo me pongo en ayunos y de repente mamá se levanta y me dice, ¿vas a desayunar? Yo te preparé tu desayuno. Ay, madre, perdóneme, no voy a desayunar, es que no puedo. ¿Cómo que no? Mira, ya te preparé el desayuno. Y te hice un chirmolito, te hice chirmolito. Y a mí me gusta el chirmolito. Hice chirmolito. Y estoy en una batalla. Eso es una batalla que dice la palabra en Gálatas. Está una batalla entre el espíritu y la carne. Lo hago. Dice la carne. Y el espíritu dice, no lo hago. Y la carne dice, mejor lo hago. Y la carne dice, no lo hagas. Eso dice el espíritu, no lo hagas. Y entonces, si usted es espiritual, lo vence. Entonces dice, Señor, no. Como le digo a mamá, no puedo. Estoy en ayuno, disculpe, madre, gracias a Dios.
Y claro que mi carne está buscando el deleite. Y entonces dejo de desayunar y me retiro, me encierro en mi cuarto, me vengo a la iglesia o voy a una reunión, pero yo quiero estar en ayuno. Y cuando estoy en ayuno, estoy hablando en lenguas, estoy en el espíritu, entonces oro en lenguas. El mismo espíritu me hace orar en lenguas, como dice el libro también de Corintios, dice, yo creo que está en el libro de Corintios 4, si no estoy bien. Entonces dice, el hablar en lenguas es hablar con Dios, no con los hombres. A veces cuando estamos hablando y usted está hablando con Dios, se está edificando. Dice, el hablar en lenguas es hablar con Dios, y el hablar en lenguas es edificarse uno, se edifica uno, se fortalece en el espíritu. La carne se hace débil por el ayuno, pero se hace fuerte en el espíritu. Entonces, yo vencí la carne porque me puse en ayuno, estoy en oración, o estoy orando verbalmente. Padre, te pido, te ruego que me liberes, ayúdame, no me dejes caer en tentación, quita de mí todo lo que no te agrada, perdóname, yo sé que tengo errores y eso y aquí, límpiame. Eso es una persona espiritual. Pero cuando la persona, entonces, óigame bien, segundo lugar, cuando la persona no es espiritual, el espíritu le habla, y entonces dice el espíritu, quiero que ayunes, y entonces el carnal dice, ay, perdóname Señor, pero no voy a ayunar, perdóname, pero mejor voy a comer, que tengo hambre, la verdad, voy a cenar, mi mamá me hizo, mi esposa o mi hermana hizo el desayuno y lo preparó, y si no se va a enojar, no importa. Entonces viene el carnal y dice, perdóname Señor, pero bueno, pensaba ayudar, pero mejor no, y entonces lo que hace es no ayudar. Entonces la carne lo venció, y entonces se pone a comer, ¿va? Y se pone a comer y todo, ¿va? Y entonces el espíritu lo puso y le habló para consagrarse, separarse del mundo, ¿ya? Y para consagrarse y para tener una relación con él, para hablar, pero no quiere hablar, no quiere oír al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su carne no lo deja, la carne no lo deja, la carne le dice, no, mira, mejor andate, y tal vez el Espíritu Santo, lee la Biblia, porque quiero hablarte, y no, ay Dios, sí, pero voy a salir, y tengo que hacer tal cosa, ahorita que se me vino, y el diablo rápido te trae de memoria, y tal cosa, se me quedó pendiente tal cosa, y no lo así es, el diablo usa la carne, Dios usa el espíritu. El diablo desvía a uno de las cosas espirituales, también el diablo te puede desviar a las cosas espirituales, o también el espíritu te separa, ¿sí? Te desvía para no apartarte espiritualmente. Por eso dijo el Señor a Josué, medita este libro que pongo delante de ti hoy, medítalo día y noche. Sí, procurando de ponerlo por obra y no apartándote ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien. Así es. Entonces el carnal, ¿qué hizo? No quiso ir a la voz del Espíritu Santo, no ayunó, sino comió, y se puso a comer, y ahora no quiere siquiera un minuto hablar con Dios, no quiere escuchar ni siquiera la palabra, no quiere escuchar ni quiere leer la palabra, meditarla. ¿Y sabe qué hace? Lo que hace es que como no quiere oír la voz de Dios, o no la puede oír, porque el diablo lo está bloqueando, lo está estorbando y lo está distrayendo de muchas cosas. Y el carnal, entonces lo que hace es no querer hacer la voluntad de Dios, no lo hace. El carnal se acomoda, el carnal, entonces, el carnal lo que hace es que se distrae y lo desvía, y entonces dice, ay, mis hermanos, fíjate que yo creo que Dios me dijo que ayunara y que orara, pero no tenía ganas, es que la verdad tenía hambre, quería comer y no lo hice, y bueno, pero mejor salí, tuve que venir a hacer mis cosas. Así es, el diablo siempre va a poner esas trampas y obstáculos. Entonces tenemos que luchar. El espíritu pelea contra la carne pelea contra el espíritu. Tenemos que pelear, someter la carne. No quiero comida,
no quiero salir, no tengo tiempo. Sí, esto es más importante, pero más importante es Dios, pero me hace disculpar. A veces yo he tenido que dejar, hermanos, yo he tenido que dejar hacer cosas que por cosas he tenido que dejar mis actividades, ¿verdad?, seculares por las cosas de Dios. A veces he tenido que separarme de muchas cosas. ¿Para qué? Para estar más cerca de la presencia de Dios. Y entonces dice que después de esto vino el Señor, le dijo, oiga bien, entonces quiero ver aquí algo importante que dice que así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Entonces Dios había hablado por el profeta Isaías y le había dado una palabra. Lo cumplió, lo que dijo el profeta Isaías unos años atrás. Tal vez unos 1000 años, unos 1300 años por ahí atrás. El profeta había anunciado que se iba a cumplir la palabra que él había dicho. Ya, cuando los profetas hablan también por el Espíritu, los profetas no vienen a hablar, yo declaro, yo hablo, yo digo eso no es del Espíritu, esos son carnales. Aquellos que se paran en aquellas campañas, aquellos eventos y dicen, yo declaro, yo decreto, yo digo, yo hago estos. Sí, no, eso no son palabras proféticas, son palabrerías. Porque cuando Dios habla, dice aquí, así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán de Galilea, la tierra de los paganos. Escuchen. Dijo, escuchen. Y Dios está hablando, ahí está. Cuando Dios está hablando, Él está hablando al que es espiritual. Al que es espiritual va a entender y al que es carnal no lo va a entender. Porque, hermanos, la carnalidad, nosotros como carnales nunca vamos a tener pasión por querer buscar más de Dios. No nos vamos a deleitar, no vamos a tener pasión de buscarlo en ayuno, en oración, en vigilias, buscarlo en servirle, porque buscar también servir significa buscarlo y honrarlo a Él. Entonces no vamos a tener, y no nos vamos a deleitar delante de Él cuando estamos delante de su presencia. Muchos no se pueden deleitar delante de Él, no se pueden deleitar porque están separados de Él, están separados y no pueden deleitarse porque sus pensamientos no son los pensamientos, como dice Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, porque muchas veces estamos pensando en muchas cosas. Tengo que pagar, tengo que salir, tengo que hacer, es que tengo que ir a hacer el otro, tengo que hacer por allá, tengo que ir a visitar, tengo que ir a cobrar, tengo que ir a tal lugar, etcétera. Y esto es lo que hace el enemigo. Sí, entonces el carnal no tiene, en primer lugar, el carnal no tiene ganas de buscar a Dios, no tiene el deseo, la pasión de buscar a Dios. En segundo lugar, no se puede deleitar delante de Él. ¿Por qué? Porque si no estoy cerca de Dios no me puedo deleitar. No me puedo deleitar si no estoy cerca de Él, si no estoy cerca de su presencia, si yo no estoy cerca de su gloria, no puedo deleitarme. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mi carne no deja que yo me acerque a Dios y no deja que el Espíritu me hable. Porque Dios nos habla de muchas maneras, como dice el libro de los Salmos, a los hombres yo les hablo de muchas maneras, pero no me entienden. Hay otro consejo que habla el libro de Job, dice, en el profundo sueño, yo les hablo a los hombres en su profundo sueño y ellos no me entienden. Ahí está. ¿Saben qué pasa cuando te despiertas? Cuando te despiertas, por ejemplo, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y te despiertas y de repente te abres los ojos y miras el reloj o miras el celular y dices, ay, todavía es temprano, todavía es tarde, todavía no ha amanecido. ¿Y sabes qué? No te despertó solamente para despertarte, fue el Espíritu que te despertó para que hables con Él. Hay algo que el Espíritu te levanta cuando te despiertas y miras el reloj y dices, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sí?
y Dios te está hablando, y muchas veces no le entendemos, y por eso miramos el reloj, y cuando despertamos, y luego decimos, todavía falta unas 2, 3 horas para levantarme, y luego me sigo acostado, y Dios te habló, y no le entendiste. Y tal vez en la mañana Dios te está preparando algo y te dice, hay algo que Dios te está hablando, y vienes y Dios tal vez te habla, y cuando miras la Biblia dice, mira la Biblia, mira las Escrituras, pone los ojos en las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y entonces Dios te está diciendo, quiero hablar contigo, quiero hablarte. Y muchas veces lo que hacemos no es meditarlo, lo ignoramos. Y así es cuando el enemigo nos interrumpe. El enemigo no quiere que oigamos a Dios, que no lo escuchemos, que no lo atendamos, que no le pongamos importancia. Número 3. Muy bien. Y quiero decirte esto. Entonces Jesús dice que empezó dice la palabra que Jesús empezó a predicar. Quiero decir que Jesús empezó a predicar, enseñando, dice, empezó a enseñar. Aquí vemos, dice, entonces vamos aquí enseguida, dejaron la barca y dice sus padres lo siguieron, y los de los judíos proclamaban las buenas noticias, y por todo, dice, todas las aldeas, y dice, por todas las, dice, sí, y dice, por todo, dice, anunciando, proclamando el reino, o anunciando el reino, dice, y curando toda clase de enfermedades, dice, pero primero creo que me resalté, dice, y luego Jesús empezó a recorrer toda Galilea enseñando, se está refiriendo enseñando la palabra. Jesús estaba enseñando la palabra. Jesús, cuando estaba hablando la palabra, él enseñaba y decía el Señor, ¿cuáles son los primeros mandamientos? Por ejemplo, les enseñaba. El primer mandamiento de Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga cómo está enseñando el Señor. El Señor está utilizando su palabra y les está diciendo a los hombres que deben de amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En primer lugar digo, con todo tu corazón. Que sea Él primero en tu corazón. Sea Él el primero de que entre, more, sea invocado, exaltado. Tu corazón es como un cofre, como un trono, y ahí tiene que estar Dios. Si amas a Dios, dice, ese es el primer mandamiento. Ama con todo tu corazón a Dios, ámalo. Amar a Dios no se refiere solamente de expresarle si te amo, tan lindo, tan bello. Se refiere el obedecer y hacer la voluntad de Él. El amar a Dios se refiere buscarlo, se refiere honrarlo. Amar a Dios se refiere respetarlo, reverenciarlo, exaltarlo, glorificarlo. Amarás al Señor con todo tu corazón, dice el Señor. Y luego dice con toda tu alma. Tu alma debe estar enfocado en Dios. Tú tienes que estar enfocado solo en Él. Tu enfoque es Dios. Y aunque tienes un enfoque, aunque muchas veces te desenfocas un instante, un momento, y dices, ay, se me ocurrió, tenía que ir allá, pero estás enfocado a Dios siempre, no importa. Aunque te desenfocases un instante por cualquier cuenta bancaria, un ejemplo, pero Dios te enfocó a que te enfocaras en Él y que estuvieras delante de Él. Y entonces cuando te enfocas en Él, entonces es cuando tú le estás demostrando que lo amas con tu alma, lo amas con toda tu alma. Amar a Dios con toda tu alma. Señor, te necesito, sin ti no soy nada. ¿Qué sería mi vida sin ti? No soy nada. Sería como un trapo de inmundicia. Y no soy nada, no tendría valor si no fuera por ti. Eso es. Así es cuando uno ama a Dios. Y cuando uno ama a Dios, uno con toda su alma, uno desea más de Él. Anhela más en crecer, entender y crecer en el conocimiento de la palabra y poder entender su palabra. Y tercero, con toda nuestra mente, dice, toda nuestra mente, ámalo con toda tu mente, siempre pensando en Dios. Diosito lindo, tú sabes que te amo, Padre mío,
Tú eres mi primer amor, mi deseo, Padre. Mañana, Padre Santo, mañana, hoy en la noche de vigilia, gloria a Dios, yo quiero estar ahí, Padre. Dame la oportunidad, papito lindo, yo quiero estar. Yo sé que me va a costar, no me he dormido, no me agarró sueño o no descansé bien, pero voy a buscarte. Yo quiero estar conectado con Él. Mi mente debe estar conectado siempre, pensando en Él, pensando qué va a pasar. Hay algo que tienes para mí. Yo sé que voy a la vigilia, hay algo que tienes especial para mí. Yo sé que me vas a hablar. Yo me acuerdo cuando iba a mi iglesia y decía, Señor, háblame. Yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables, quiero que me hables. Y cuando mi pastor se subía al púlpito y decía, el Señor usaba en profecía y decía, hijo mío, ¿por qué me dices que te hables y siempre te hablo? Y siempre dice, háblame, yo te estoy hablando, nunca te voy a dejar de hablar. Y cuando el Señor me hablaba, decía, wow, Señor, me hablaste, gloria a Dios, aleluya. Y siempre le pedía a Dios, háblame. Y siempre lo digo todavía de hoy, le digo, háblame, Señor. Yo quiero oír tu voz, yo quiero entenderte, yo quiero, Señor, conocerte más. Aleluya. Así es cuando nuestra mente está enfocada, pensando siempre, pensando que mañana tengo que ir a servicio, pensando que mañana tengo que ir al ayuno, pensando que mañana me toca servir. Me toca servir en el diaconado, o me toca cantar, o mañana me toca ir a servir y sacar un grupo de ayuno, o ir a un grupo de oración. Mañana, eso es, así es. 4. Entonces dice la palabra, luego Jesús vio y tuvo compasión de la multitud. Dice que Él tuvo compasión de la multitud. Tenía compasión de la gente que estaba enferma. Él tenía una gran compasión de la multitud. Tenía un gran amor. Y tenía una gran misericordia por ellos, porque Él miraba la aflicción de su pueblo, miraba el tormento, miraba que la dolencia que pasaban. Estaban atormentados. Unos estaban atormentados por la persecución de Roma. Y dos estaban atormentados. ¿Por qué? Porque el diablo nos estaba confundiendo y llevándonos a una confusión y a una religiosidad para destruirlos. 3 estaban atormentados por las dolencias y las enfermedades. 4 estaban atormentados. ¿Por qué? Porque los demonios, dice que atormentaban, se poseían o se endemoniaban, los atormentaban. Y esto es el gran problema que está pasando hoy en día. Mucha gente por falta de conocimiento, como dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque Dios está enseñando la palabra, y si nosotros aprendemos la enseñanza de la palabra, entonces nos va a enseñar, la palabra nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos hacer guerra espiritual, cómo debemos ministrarnos para expulsar a los demonios, porque los demonios son los que nos atormentan, nos atacan para destruirnos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos para poder conocer las manifestaciones, poder conocer los movimientos, las estrategias, los planes, los métodos de Satanás, cómo ataca a los cristianos. Y nosotros debemos levantarnos a atacar, levantarnos. Muy bien. Y por eso la gente estaba atormentada. Jesús dice, no se turbe nuestra mente y nuestro corazón. Jesús dice en el libro de Juan, no se turbe nuestra mente y nuestro corazón, porque nos atormentamos. Dice, no se turbe. ¿Por qué hay turbaciones? ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en esto. Y si tengo una enfermedad y decimos, Dios mío, como decía hoy el hermano hace ratito, decía, fíjense que mi hijo está pasando tal cosa, tiene un problema, le está pasando esto. No sé qué está pasando. Empezó a surgir esto, tal cosa, tal aquí. Y entonces le dije yo, ahorita vamos a ir al hospital, vamos a ir a una clínica que le hagan examen de sangre y hacer en el nombre de Jesús. Esos son los tormentos. Son los tormentos que están preocupados. Son tormentos, no se tormente nuestra mente, nuestro corazón, o no se turbe. Estamos atormentados. Y él está atormentado, desesperado por lo que está pasando a su hijo. Y el hijo debe estar atormentado ¿por qué? Por el dolor, la manifestación, el síntoma y las cosas que están pasando en su cuerpo.
Otro podría ser también otro tormento, las deudas. ¿Cuánto me va a salir? Peor si lo van a operar. Y peor si allá. ¿Cuánto me va a salir? O estar atormentados pensando si lo van a operar o no. Y ese es el tormento que toda la gente tiene. Tormento de deudas. Ay, tengo que trabajar y de paso que tengo que pagar a la calcomanía, tengo que pagar a la luz, tengo que pagar, y bueno, y pasa que el gasto necesito. Ay, Dios mío, siempre estamos atormentados por problemas de matrimonio o de la familia, unos problemas con el vicio o problemas de mal carácter, celos y contiendas. Siempre hay tormentos. Por todas partes tenemos problemas. Entonces dijo el Señor: no se atormente nuestra mente y nuestro corazón, no tengan miedo. Por eso nos enseñó Jesús. Y entonces dice Jesús, cuando vio y tuvo misericordia de ellos, los miró, tuvo una compasión, tuvo una misericordia, se entristeció y miró cómo estaba su pueblo. Espiritualmente lo miró. Estaban afligidos, decaídos, deprimidos, algunos ya enfermos, otros ya moribundos, algunos muertos espiritualmente. Pero Dios vino y cuando Él les predicó la palabra, se alegraron, se regocijaron. Y entonces Jesús empezó a sanar a los enfermos. Y cuando Jesús viene a un leproso y le dice: ¿quieres ser limpio?, le pregunta. Quinto lugar, quiero tocar ese punto, quinto lugar. Jesús vino y miró a un leproso y le dice: ¿quieres ser sano? Y el leproso le dice: Señor, pero ¿quién me podría curar? Siempre he anhelado la salud, he querido estar sano, pero no hay nadie que me ayude, nadie que me cure. No tengo dinero, ninguna de mi familia me puede ayudar. Cada día me estoy empeorando, me estoy exterminando y no me pueden atender por el estado que me encuentro. Ningún doctor, nadie puede hacer nada. Y soy desechado por la sociedad, nadie se fija de mí porque yo no soy nada, ya no valgo nada. Estoy en un estado de putrefacto, ¿sí? Es descomposición, porque de día y salía les llega la materia. Y Jesús lo mira y le dice: yo quiero que seas sano. Y lo sanó, y el leproso fue sanado. Jesús solo dijo: sé sano. Solo dijo la palabra: sé sano. Sé sano. Cuando Dios te habla, cuando Dios dice que sé sano, es porque está sano y tú tienes que creer. Dios nos enseña que debemos de creer la palabra cuando Dios habla, porque Dios está hablando. La palabra no es vana, la palabra no es pasajera, la palabra no cae, la palabra va a germir, va a fructificar. Y ese es el problema de la gente, que muchas veces no tenemos fe. Pero por eso quiero entender esto, quiero que entienda, dijo Pablo, ¿qué es fe? Cuando un discípulo dice: Señor, aumentanos la fe. No, Pablo le explica: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. La palabra es la fe. Señor, yo creo que sí, lo que dice tu palabra, dijo el profeta, que tú ibas a venir, ibas a sanar y que ibas a predicar, que ibas a venir a salvar a los hombres. Tú eres el Mesías, yo creo en ti, yo sé que eres el sanador. Y dice la palabra: llevarás nuestras dolencias, curarás nuestras heridas. Pues yo lo creo, así es, yo lo creo. Y tú eres mi sanador, lo recibo, lo acepto. Amén. Cuando Dios te habla, es que tienes que creer, aferrarte a la palabra, agarrar la palabra. Pero como estamos en el tormento, mucha gente está atormentada por las malas noticias. Por eso dice el Señor: no temas de las malas noticias. Cuando te dice el médico: ay, joven, ay, señora, ay, nene, o ay, mire, está complicado su problema, está complicado su órgano, está complicado su cuerpo, tal cosa. Y uno dice: doctor, pero ¿qué tiene? Pues él tiene esto, ella tiene ta, muy bien. Y bueno, pues vamos a procurarle, a darle un tratamiento y vamos a ver qué reacción tiene y vamos a ver si se puede curar. Esperamos, y si no, hay que hacerle esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a perder la fe. Ahí está otra vez atormentado. Jesús dice: tormento significa miedo. No tengas miedo, no temas.
No se turbe tu mente y tu corazón. Yo estoy aquí. Yo tengo la respuesta. Yo tengo la solución. Yo tengo lo que necesitas. Pero como oímos las malas noticias, le creemos más al hombre que a Dios. Y no, es que dice la doctora que ahora voy a tomar pastillas de por vida. Es que dice el doctor que yo la verdad tengo esto, y dice que voy a tener un tratamiento para 3 meses. Y yo tal esto, y tal el otro, y todo. Y nosotros obedecemos más al médico que a Dios. Y cuando tú vienes a la oración, vienes al servicio del ayuno, vienes al servicio de oración, o vienes al servicio de culto general, o cualquier servicio, o cualquier vigilia, vienes y Dios te está hablando y dice: no temas, yo soy el que te voy a sanar, yo te voy a liberar, yo te voy a restaurar, yo soy tu Señor, yo soy el poderoso. Y a veces no le creemos, a veces solo estamos por estar, a veces solo oímos por oír, a veces solo miramos o distraemos por querer distraernos. No, si voy al culto, voy a la vigilia, yo sé que algo tiene Dios para mí, algo va a pasar, algo va a suceder en mí. Jesús sanó al leproso. Jesús sana a un hombre paralítico, 38 años estar tirado cerca de un estanque, donde un ángel bajaba y movía, dice, tocaba el agua, quizás lo tocaba con su dedo, y el agua, dice, se agitaba. Y cuando la gente dice que era un estanque donde Dios hacía milagros, mandaba un ángel y tocaba el agua del centro del estanque. Salía un círculo como una pequeña ola, una ola. Y entonces cuando miraba a la gente, un cojo, un ciego, un manco o alguien, y tal vez el paralítico que estaba ahí quería tirarse, se arrastraba, pero no había porque estaba paralizado por completo. Pero el primero que se tiraba en el estanque, ¡pum!, en el agua, se sanaba. ¡Ay, estoy sano! ¡Ay, gracias, estoy sano! ¡Aleluya! Eran sanados, pero se olvidaban de Dios. No guardaban los mandamientos, no lo buscaban. Hay gente que así pasa, hay gente que recibe sanidad, hay gente que recibe un milagro, hay gente que Dios les muestra su poder, pero no buscan a Dios, no se congregan, no quieren servir, no quieren evangelizar, no quieren trabajar, están separados, no lo reciben, pero de todos modos de tarde o temprano se mueren y se pierde su alma. Lo importante es nuestra alma, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que ese paralítico con 38 años no podía ser sano, no había quien lo tirara, no había quien le hiciera favor de tirarlo al estanque para ser sanado, no había nadie, estaba ahí tirado 38 años, dice, y Jesús dice que tuvo compasión y se le quedó mirando. 38 años, el Espíritu le dijo: mira, Jesús, 38 años tiene este hombre estar tirado acá, y él ruega y anhela por ser sanado, pero no hay nadie que lo ayude cuando el ángel toca el agua. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Señor, yo quisiera ser sano, pero no hay nadie que me ayude a tirar el estanque. Cuando viene el ángel y toca el agua, no hay nadie que me pueda ayudar. A veces estoy tratando de arrastrarme para quererme subir al estanque y tirarme, pero no puedo, me es imposible. No puedo, ni siquiera con mis propias manos. Y no hay nadie que me haga favor. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Le pregunta. Y el leproso: si tú quieres, dice. Oiga bien, si tú quieres. Oiga, Jesús siempre sí quiere. Jesús siempre sí anhela. Jesús siempre quiere sanarte, levantarte, bendecirte, restaurarte. Sí, Él siempre quiere lo mejor para ti. Y entonces le dijo: levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y fue sano. ¿Se da cuenta? Entonces yo siempre cuando oro por la gente, oro aquí, cuando viene gente le digo yo, y ya dice: hermano, fíjese que yo fui con el doctor y me dice que la verdad que tengo aquí el problema, que se me cayó la matriz, o se me cayó la vejiga, que no sé qué, o tal cosa, ¿va? Entonces le digo: creer en el nombre de Jesús, Dios va a hacer la obra. O una persona que tenga leucemia y dice: fíjese que me consiguieron cáncer en la sangre. Crea, Jesús la va a sanar. ¿Y qué dice que yo tengo aquí? Usted no tiene nada, usted créalo. Cuando usted entra al lugar santo de Dios, este lugar, porque lo hemos dedicado a Dios por el momento, cuando usted entra, usted sabe que Dios está aquí. Por eso Dios me decía a mí un día, yo le puse ese letrero ahí: Dios está aquí, porque Él me dijo: yo estoy aquí, también estoy contigo.
también estoy con aquel que me ama, anhela, estoy a su alrededor. ¡Wow! Sanó, mire, ¡wow! Sanó al leproso, sanó al paralítico. ¿Cómo no va a sanar? Sanó un hombre de una mano seca que tenía, andaba ahí con una mano seca, caminando. A veces es incómodo llevar una mano seca a uno, y uno se va a subir en un bus o uno se va a meter, no puede uno, o quiere agarrar, y uno estando así, y peor si uno va parado y mi mano está tiesa, es como un perdón, es como un metal, y tal vez me pueden mover, me puedo mover, pero en mi cuerpo se tiene que mover todo, ¿va? No puedo mover la mano, tengo que mover todo mi cuerpo para dar lugar a la gente. Y así era el hombre que tenía la mano seca. Y cuando Jesús lo vio y le dice, Jesús mira al hombre de la mano seca. Jesús le dice, extiende tu brazo. Y extendió su brazo y fue sanado. Extiende tu brazo. Y solo dice, eso fue lo único que dijo. Él no reprendió, él no lo hace como nosotros. Él le dijo, extiende tu brazo. Y se sana. Y fue sanado el hombre. Y el hombre, ¡wow, Señor! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Mire pues cómo Jesús era sanado, cómo Jesús sanaba a la gente. ¿Cuántos enfermos no habían a su alrededor? ¿Cuánta gente no deseaba? La gente oía. Muchas veces nosotros ponemos la mirada a los predicadores. Yo sé que Dios nos usa, pero a veces ponemos nuestra fe en los predicadores porque creemos que Él es el que nos sana. Es Dios el que está en nosotros, no somos nosotros. Es Dios. Él es el que sana, hermano. No soy yo. No es fulano, sultano, aunque vaya a un estadio, vaya a un campo de concentración, donde quiera que haya un evento, una cruzada. No somos nosotros, es Jesús. Y Jesús te sana por la fe que tienes. No es uno el que nos sana. Jesús dice, si dice la palabra, si alguno está enfermo, llame a los ancianos o los ministros para que oren y lo unjan con aceite, y por la fe del enfermo sea sanado. Jesús nos habla que debemos ser sanados. Él no anhela que estemos enfermos, Él quiere que estemos sanos. Eso es lo que Él hace. Él hace sanidades, es sano. Voy a hacer, y luego voy a tocar esto así, rápidamente. Entonces vemos aquí, en este lugar, Dios hizo milagros. Dios hizo milagros. Y dice que hubo una multitud que lo siguió 3 días y 3 noches caminando con Él. Y entonces los discípulos llegaron a un cierto lugar y dijo, bueno, Señor, manda al pueblo que se vaya a sus casas, que vaya a las aldeas y vayan a comer. Y entonces digo, nosotros estamos haciendo una cooperacha, una junta para ir a comprar algo para que comamos todos. Y Jesús le dijo, ¿por qué ustedes no les dan de comer? ¿Por qué ustedes no les dan de comer a Él? ¿Y sabe qué dijo? Él dijo, no, la verdad que no nos alcanza. La verdad que no nos alcanza. ¿Sabes qué? No nos alcanza, Jesús. Si estamos haciendo una junta para comprarnos algo para que comamos, ¿y cómo le vamos a dar a una gran multitud de 5,000 hombres, no incluyendo mujeres ni niños? Y entonces aparece un jovencito y dice, Señor, yo tengo 5 panes y 3 peces. Y, oye, mira, Señor, este niño dice que tiene 3 panes y 3 peces, pero eso no va a alcanzar. 5 panes y 3 peces no va a alcanzar para 5,000. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Oró y dijo, gracias, Padre, por el pan nuestro de cada día que nos das. Bendícelo y multiplícalo, Padre Santo. Y oró y clamó, y por la fe se multiplicó el pan. Y cuando pasaban las canastas y ellos agarraban, según lo que comían, 2 o 3 o 1, y entonces se multiplicaba ahí mismo, se multiplicaban los panes y los peces. Los grandes milagros que Dios hizo, Dios es un Dios poderoso que hace milagros y puede hacer milagros. Y el tercer milagro que Dios hizo fue, oiga, uno de los milagros fue cuando María por primera vez hizo su primer milagro. Cuando María, o sea, la madre de José, la madre de Jesús, le dice,
fueron a una boda, lo invitaron a una boda, dice, fueron a una boda, la boda de Canaán, y entonces esta era una fiesta, y entonces dijo el copero, le fue a decir al encargado, al encargado del que reparte el vino, y le dice, jefe, fíjense que no tenemos vino, no hay vino para la fiesta, no tenemos nada que darle para la novia y para los invitados. Y entonces María oyó lo que están hablando, entonces dijo, no se preocupe por el vino. Mire, vayan con Jesús y hagan lo que Él les diga. Y Jesús lo estaba oyendo. Hagan lo que Él les diga. Vayan con Él y hagan lo que Él les diga. ¿O qué quiso decirle? Dígale que ore y que haga vino. Que aparezca vino, que suceda. Y entonces vino Jesús y dice, maestro, dice María, tu madre, que tú nos puedes ayudar a conseguir vino. Madre, dice, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora de hacer milagros. Bueno, pero ya lo había comprometido, Y entonces vino ella, y entonces dijo, Jesús, llenen esos cántaros, eran 5 cántaros, llénenlos. Los llenaron de agua. Eran unos cántaros, dice que eran para pasar a beber agua, para lavarse, pero luego también usaban para ciertas cosas. Pero ellos dicen que llenaron el agua, llenaron los cántaros, de plano estaban limpios, los llenaron de agua, y entonces Jesús vino y lloró. Señor, Padre mío, convierte esa agua en vino para esta boda, de esta fiesta donde estamos. Y ¡pum!, convirtió el agua en vino. Ese milagro. Y wow, entonces miraron y sacaron el vino y probaron. Wow, nunca hemos probado un vino tan excelente, un vino fino, un vino extraordinario que nunca hemos probado, nunca hemos visto. Y todos se quedaron extrañados. Un vino que jamás había existido en esta tierra. Y lo hizo, y lo convirtió, y lo pasaron. Y cuando lo pasaron con los novios, todos se sorprendieron. ¿Y por qué nos dejaste ser el último vino? De último, cuando siempre el vino, el mejor vino oiga bien, el primer vino se pasa primero. Y el vino más o menos regular se pasa de último. ¿Y por qué ahora dejaste el mejor vino para la última hora? Sí, pero ahí está, lo tenías para él. Gloria a Dios. Así es, Dios es un milagro. El otro milagro que Jesús hizo fue que un día se fue al monte a orar. De repente Jesús caminaba sobre el mar. Estaba caminando sobre el mar. Y entonces dice que vieron olas, todo, había olas, y Jesús caminaba sobre el mar, como caminando con cualquier camino, cualquier plano, cualquier desierto, cualquier ciudad. Él caminando como si nada. Y los discípulos iban en la barca, iban navegando, y cuando miran, Jesús dice que su manto, su vestido se empezó a resplandecer blanco. Y entonces cuando lo vieron de lejos, ¡un fantasma! Y todos gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Ay! Y como había muchas ciertas creencias, ¿verdad?, que cuando miraban un fantasma, algo iba a pasar, se iban a morir, un accidente o algo. ¡Un fantasma! ¡Oh Dios, un fantasma! Se escondieron. ¡Oh Dios, un fantasma! ¡Sí, un fantasma! Y Jesús les dice, no teman, yo, Jesús. Por eso muchos le tienen miedo a la muerte, y cuando le tememos hay miedo a la muerte o cualquier cosa es cuando más surgen los problemas. No debemos tener miedo, reprender al temor. Jesús es lo que hace. Y entonces le dijo, y entonces Pedro se fueron acercando, y Jesús venía también, y ellos se fueron acercando también. Y entonces, Jesús, ¿eres tu maestro? O Jesús le pregunta a Pedro, sí soy yo, Pedro. Jesús, ¿tú estás caminando sobre las aguas? Sí, así es. Señor, ¿me permites que yo vaya a ti? Sí, ven, dijo. Y lo invitó, y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver que estaba parado sobre el mar, se empezó a hundir lentamente. No se hundió al instante así, no. Y entonces empezó a gritar, Señor, ten misericordia, ayúdame. Se asustó y le dice, Señor,
Ay, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Levántate, y lo levantó. No lo cargó Jesús, lo levantó, hizo que caminara sobre las aguas. Esos son los milagros más extraordinarios. Dios puede seguir siendo milagros. Milagros que Dios puede quitarte ese órgano viejo y ponerte un órgano nuevo. Dios puede hacer milagros en la vida de los hombres, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho mucha gente. Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. Yo oré por un muchacho que lo habían baleado aquí. Él era de Cajoná, un muchacho que viene de Cajoná, uno que manejaba un bus. Tal vez usted no lo conoce, hermanita. Pero él lo balearon. ¿Y sabe qué? Él vino aquí, yo oré por él. Y las balas, cuando él llegó a su casa, las balas salieron. Salieron de sus espaldas. Y eso es un milagro. Le sacó las balas el Señor. Porque dice que esas balas no las sacan y no las superan porque es muy peligroso y los dejan ahí. Pero Dios les sacó las balas. Esos son milagros. Y por último, quiero terminar aquí. Otro de los milagros más extraordinarios que hizo Dios fue sanar y resucitar. Estaba la hija de Jairo, estaba enferma, sabía que estaba enferma y la enfermedad la estaba destruyendo. Y entonces Jairo llega a Jesús y Jesús, ven, sana a mi hija porque se está muriendo, está gravemente. Y Jesús se le queda viendo. Por favor, Señor, escúchame, mi hija se está muriendo, está enferma. Y le fueron a tocar el hombro a Jairo. Jairo, ya no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Y cuando oyó el impacto se entristeció y Jesús volvió y le dijo, no temas, solo cree. Jesús le dice, no temas, solo cree. Cree. Jesús nos enseña creer. Creer significa creer que Él va a hacer el milagro, creer que nosotros vamos a recibir la sanidad, el milagro, la respuesta, vamos a tener resuelto el problema. Y eso es lo que dijo el Señor. Y entonces dijo, vamos, Jairo, y se fue. Y cuando fueron a ver a la niña, ya estaba bañada, ya estaba vestida, listo para meterla en ataúd o envolverla, porque no había ataúd. Entonces viene. Y todas las mujeres, gritando, ay, hija, aquí, ya, gritando. Y Jesús dice, silencio, por favor, silencio. Todos se le quedan viendo, ¿Y este señor qué? ¿Este señor loco qué? ¿Qué viene a hacer? ¿Por qué nos está deteniendo? No sabe que la niña está muerta. Y nosotros estamos colaborando aquí en hacer bulla para que la gente venga. Entonces le digo, por favor, salga. Y sacó todo. Solo se quedó papá, mamá, Pedro y Juan y Jesús. Y se paró Jesús y le dice, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué no reprendió al espíritu de muerte como yo muchas veces he orado? No, le digo, niña, levántate y camina, y levántate. Y entonces la niña se levantó, resucitó. Jesús puede resucitar a un muerto que ya no tiene solución, ya no tiene vida, ya no tiene el espíritu de vida. Salió su alma de su cuerpo, abandonó ese cuerpo, pero Jesús tiene el poder para hablar a los espíritus, la autoridad. Y le digo, niña, lo vio, porque la niña estaba parada viendo su cuerpo. Niña, aquí te digo. Y la niña fue sanada. Jesús estaba predicando en cierto lugar cuando fueron a decirle, Jairo, le fueron a decir, Jesús, maestro, tu mejor amigo está gravemente enfermo, ven, apúrate, porque está grave, no tarde de venirte, lo dijo él. Luego iré. Y él se fue el mensajero. Y entonces Jesús siguió predicando la palabra. Sí, siguió enseñando la palabra. Jesús estaba haciendo sanidades y milagros en esos lugares. Y los discípulos dicen, Señor, ¿por qué no nos vamos? Porque Lázaro está gravemente enfermo. Apúrate, ya. Y mira, sí, ahí vamos, tranquilo, le dijo. Y Jesús hizo que se tardaran 3 días. Jesús tardó 3 días para llegar al lugar. Y Jesús, mientras iba caminando en el camino, descansando, orando, enseñando, llegó a los 3 días y sale Marta gritando, Señor, ¿por qué has venido tan tarde? Mi hermano ya murió.
Ya lo sepultamos, tiene ya 4 días, cumplió de estar enterrado. Ya huele mal. Señor, hija, solamente cree y verás mi gloria. Sí, yo lo voy a ver en el día de la resurrección de los muertos. No, estoy hablando ahora. No estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando ahora de la vida natural. ¿Y dónde lo pusieron? Ven. Y Marta lo llevaba. Y aparece María igual lo mismo. Señor, maestro, mi Señor, ¿por qué viniste tan tarde? Oye, ya Lázaro, mi hermano, ya murió, ya tiene 4 días estar enterrado. Ya huele mal. ¿Pero por qué, Señor? Y Jesús le dice, lo mismo le dice Jesús a Marta. Le dice a María, no temas, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. No temas, Él resucitará. Entonces Jesús hace ese milagro y le dice, ¿dónde lo pusieron? María y Marta lo llevan y le dicen, aquí está sepultado en esta tumba. Y cuando lo llevaron, entonces Jesús oró y dijo, Jesús miró alrededor y dijo, Señor, gracias, porque me enviaste para que todos los que estén aquí crean que yo soy tu Hijo, el enviado, y me has enviado para demostrar tu gloria, para que tú fueses exaltado. Y entonces Jesús se para frente a la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale flotando. Los ángeles lo traían, uno a la izquierda, otro a la derecha, y flotando, y asentó sus pies. Y Lázaro, porque tenía tapada la nariz de la boca y estaba atado con lazos, con listones, dice uno, lazos, y lo envolvían, estaban, desátelo y déjenlo ir. Y, ay, Jesús, gracias por haberte acordado de mí. Jesús lo sanó. Dios puede hacer milagros, Él resucita a los muertos, Él es el mismo de ayer y hoy y Él no cambia, Él puede hacerlo ahora. Si creemos, hay mucha gente que no tiene fe, hay mucha gente que no lo quiere hacer y muchas veces Dios nos habla. Y termino por último, Jesús hizo otro milagro más extraordinario, ¿verdad? Que lo conté. Otro de los milagros que Jesús hizo fue que aparte de que multiplicó los panes y aparte de que resucitó a la niña, hizo la resurrección de los muertos o caminó sobre el mar. ¿Qué más hizo? Jesús hizo un milagro, y el milagro más extraordinario es la salvación. Jesús dice, uno de los milagros más extraordinarios es la salvación del hombre. Que el hombre se arrepienta, el hombre crea en el Señor, que Él es el Señor, el Salvador, y que le pida perdón de sus pecados. Y Jesús, por medio de su muerte, que derramó la sangre para limpiar nuestros pecados y nos dio el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Por eso tenemos por ley, legalmente tenemos el derecho de ser hijo de Dios y tenemos derecho de tener todas las bendiciones. Entonces, como hijos, cuando nos arrepentimos, lo aceptamos, lo reconocemos que es nuestro Señor y Salvador, y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Y al día que nos muramos, en ese momento los ángeles vendrán y nos arrebatarán nuestra alma y nos iremos con Él. Ese es uno de los milagros más extraordinarios para el ser humano, que tenga una vida eterna. Porque esta vida pasajera, Dios te puede sanar 1, 2 veces, 3 veces, pero de todos modos te vas a morir, sea por vejez o te vas a morir de una u otra manera. De que vas a morir, porque de todos modos Dios demostró su poder, pero el poder, la gloria que Él quiere que conozcas, es que cuando llegues allá vas a conocer la plenitud de su gloria, vas a conocer las obras y maravillas de sus manos, cosas extraordinarias de las que nosotros no hemos visto, ni oído, ni entendido, dice la palabra. Eso es. Todo aquel que quiere arrepentirse, todo aquel que nos ve en esos medios de comunicación, en las redes sociales, en todas partes del mundo, si tú quieres recibir ese milagro, ahí donde estás, recibe. Yo solamente te quiero decir algo que Dios me dice: recibe tu sanidad. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí en estos medios de comunicación, en esas redes sociales, muchos están enfermos, muchos están padeciendo de diversas enfermedades, dolencias, malestares, parálisis, etc. Hoy el Señor te dice: sé sano, levántate y anda, camina, mira, oye,
En el nombre de Jesús, se sana y libre. Jesús te sana, Jesús te libera. Ahora, en el nombre de Jesús, por su sangre, su palabra. Jesús te da la orden. Levántate ahora, hazlo. Cree solamente, mira su gloria. Levántate de esa camilla, suelta esas muletas, levántate de esa silla de ruedas y camina en el nombre de Jesús. Que el ciego ahora se le verá los ojos, sea libre, puedas ver su gloria. Desato la lengua del mudo ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú podrás hablar y testificar de las cosas de Dios. Yo declaro que los sordos oigan, oye la voz del Señor tu Dios. Y declaro ahora mismo, camina con Jesús, buscando su rostro, su gloria. Ahora ven a Él. Jesús te ama, entrega tu vida. Si te has apartado, hoy Jesús le devuelve la vida a cualquiera que está moribundo. En el nombre de Jesús, ponle este audio, ponle este video a esa persona que está postrada en cama. Ahí, quiero que se lo ponga. Dios va a sanar, Dios lo va a levantar y lo va a liberar. En el nombre de Jesús, yo lo creo, recíbelo, porque así lo va a hacer Dios. No importa quién sea, no importa. Dios está haciendo milagros. El tiempo de los milagros ha llegado. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo que se ha hecho por la fe, que así sea. Si tú te apartaste de Dios, dile al Señor, yo me quiero reconciliar y le quiero pedir perdón. Dile, perdóname Señor, me aparté, me separé de tu presencia, pero quiero acercarme a ti y te pido que me perdones. Yo hoy me reconcilio y quiero volver a tus caminos y que nunca borres mi nombre del libro de la vida. Quiero que seas mi Padre y quiero ser tu hijo siempre. Gracias, amén. Si tú quieres aceptar a Cristo, dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, soy un pecador, sé que he pecado, me he apartado, he hecho lo malo y me he corrompido, pero hoy me arrepiento y te pido perdón, que me perdone, me limpies con tu sangre. Hoy reconozco que eres mi único Señor y Salvador y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, porque yo te acepto en mi corazón. Y yo quiero que tú seas mi Padre por siempre. Yo quiero ser tu hijo también por siempre, vivir junto contigo. Gracias Jesús, lo creemos. Mis queridos amigos, hermanos, todos los que nos ven allí, yo quiero bendecirlos, que siempre se conecten. Si usted necesita alguna oración, alguna consejería, así que marque el número telefónico, llámenos y entonces o escríbanos y vamos a estar pendientes para poder orar por tu petición y poder ayudarte. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo quede en tu corazón. Te amamos y te bendecimos. Recibe ese milagro que siempre lo habías esperado. Que el Señor te bendiga, la paz de Dios quede contigo siempre. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.